vamos a revisar. ¿Ok? Todo esto lo estuvimos viendo ayer. ¿Ok? Estuvimos analizándolo, viendo. Quizá la primera pregunta probablemente sea la única que a lo mejor no le di énfasis, pero si ustedes se revisaron, van a darse cuenta de esta pregunta. Hombre que acude a urgencias transparcial en línea callejera, fue acuchillado en la región anterolateral del cuello derecho. Al llegar a urgencias presenta dificultad para respirar. Al tener dificultad para respirar el paciente y tiene esta cuchillada, ¿sí? ¿Ok? Puede haber sido la laringe, pero está en la región anterolateral, la laringe no está allí, la laringe está en el puro centro, en la región medial. Entonces quiere decir que hay otra estructura que se lesionó. ¿Qué estructura se podría haber lesionado aquí? Que nos dé dificultad para respirar. El nervio frénico. A ver, hablen. ¿Qué estructura me puede dar que pueda dar problemas para respirar que no sea la laringe, que no sea donde pase el aire? ¿Qué otra estructura me va a dar un compromiso, problemas para respirar? ¿Qué otra estructura tengo en el cuello que tiene que ver con la respiración? Pues nervio frénico. Pues el nervio frénico, ayer lo hablamos, que venía, el nervio frénico dijimos que era el nervio de la respiración y que venía del plexo cervical C2, C3 y C4, y que el más importante, el segmento más importante es C4, ¿sí? Okay, es por eso que cuando uno tiene un accidente automovilístico, lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace el socorrista es poner un collarín para que la médula espinal no se mueva, la médula cervical, porque si se moviera, entonces puede lesionar el segmento donde se encuentra el nervio frénico, y entonces hace un paro respiratorio. ¿Sí? Por eso es que ponen el collarín, porque protegen la médula cervical. ¿Okay? Entonces, pero en este caso es un cuchillado, entonces hay una disminución de la respiración del emitoras derecho, entonces hay una parálisis del nervio frénico, parálisis del diafragma, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Por una lesión del nervio frénico. Aquí lo dice, sospecha del nervio frénico, por eso les puse todo esto, ¿sí? ¿A qué nivel muy probablemente está la lesión? Y esto se relaciona a cómo pasa el nervio frénico. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva para que ustedes vean cómo corre el nervio frénico. Pasa justamente enfrente del escaleno anterior. Justamente anterior al escaleno anterior está pasando el nervio frénico. Y va a pasar hacia el tórax. ¿Ok? Al realizar una cirugía de la glándula mandibular derecha, es cortada la rama del nervio cervical del nervio facial en su paso por el triángulo. Por ahí pasa esa pequeña ramita, la rama cervical del nervio facial superficial, y esa rama cervical, ¿a quién inerva? ¿A quién va a inervar esa rama cervical? ¿Qué músculo tenemos en el cuello que tiene que ver con el nervio facial? Platisma. Pues el nervio platisma. Entonces, si el nervio platisma no tiene función, ¿qué va a pasar en la cara de todo esto? ¿Qué vamos a tener de todos los que les puse aquí? Dificultad para deprimir el labio. Dificultad para deprimir el labio inferior, ¿verdad? Porque este jala para acá. Lo demás, pues no tiene sentido. Voltear la cabeza a la izquierda, no. Incapacidad para sonreír, no, porque la sonrisa es hacia arriba. Dificultad para elevar la cabeza tampoco, porque eso no lo hace. Entonces, ¿qué es? Dificultad para deprimir el labio inferior, porque aquí se inserta, entonces lo que va a hacer es esto, ¿verdad? Dificultad para deprimir el labio inferior, es el músculo platisma. Por eso cuando hacemos así, ¿verdad? Es el músculo platisma, entonces se deprime el labio inferior. ¿Ok? Ese es el músculo platisma que vemos aquí. Bueno, esa era la respuesta. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y un paciente la consulta porque dice que está teniendo problemas en su miembro superior izquierdo, ¿sí? Ha presentado paresias, parestesia, significa paresia, sensación de adormecimiento, como que lo tiene dormido, y parestesia, sensación de
de hormigueo. Eso es lo que se dice. Y debilidad muscular dice que además siente que su mano está más fría que la mano contralateral. O sea, algo está pasando en una estructura que inerva al miembro. ¿Cómo se llama la estructura? Pues el plexo braquial. Se sospecha de un compromiso del plexo braquial en el cuello. ¿A qué nivel podría estar siendo comprometido dicha estructura que explique? ¿A qué nivel estaría comprimiéndose? ¿Entre qué estructuras pasa ese plexo? Anterior y medio. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Esa es la respuesta, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Como parte de la exploración física de un paciente, se realiza la maniobra de deprimir el piso de la lengua, ¿verdad? Vamos a bajar con la fusión de los músculos supraoideos. Se efectúa la maniobra accionando el músculo miloideo, por lo que se verifica la integridad de qué músculo, de qué nervio. Mandibular. El nervio mandibular, ¿sí? Ok, se está realizando una cirugía a nivel del ángulo de la mandíbula. Una cirugía a nivel del ángulo de la mandíbula. Se requiere disecar la vena yugular externa desde su origen, los cuales son, ¿de dónde se origina la vena yugular externa? ¿La vena qué? Retromandibular. Retromandibular. ¿Y la auricular? Posterior. Posterior. En la exploración física de un hombre se requiere evaluar la integridad del nervio accesorio. Se le dice al paciente que quiere su cabeza del lado derecho al lado izquierdo, o sea, hacer así, ¿verdad? ¿Qué tipo de articulación permite este tipo de movimiento en forma adecuada? Pivote. Pivote. Ante pues la articulación de pivote. El atlas está metido al axis y entonces hace esto, ¿verdad? Es pivote. Muy bien, ok. Ok, ahora vamos a seguir. Nomás unos pequeños detalles acerca digamos, estamos hablando de lesión siempre es importante que nosotros tengamos en mente la lesión de la médula cervical. Aquí lo voy a escribir solamente para que quede claro. Tenemos la columna cervical, que son las 7 vértebras. Bueno, voy a poner mejor para no andar haciendo dibujos feos, voy a poner una diapositiva que sea más representativa, ¿verdad? Que sea una columna. Aquí está. La columna cervical. Es esta, ¿verdad? La columna cervical son las 7 primeras vértebras, ¿ok? El atlas, el axis, que son vértebras atípicas, y todas las demás son vértebras típicas porque tienen su apófisis transversa, su apófisis espinosa, y característicamente, estas vértebras cervicales tienen unos orificios en la apófisis transversas. Fíjense que me voy a detener porque se me hace que ustedes no hemos hablado mucho de vértebras. Entonces me voy a detener un poco para nomás, estas son las vértebras, ¿sí? Este es el atlas y este es el axis. Son vértebras muy diferentes a estas. Vean ustedes, ahorita les voy a enseñar a estas, que ya son semejantes a las demás. ¿Ok? Vamos a conocer las vértebras, ¿ok? Para que ya las conozcamos. ¿Ok? De una vez. Lo voy a hacer grande. Y entonces, ¿qué es lo que tiene la vértebra? Un cuerpo donde se va a ir articulando con la otra vértebra, ¿sí? Es una articulación cartilaginosa secundaria. Tiene una apófisis espinosa grande, que es la que nosotros sentimos en la parte posterior, ¿verdad? Y tiene una apófisis transversa, que en esas apófisis transversas siempre, ¿sí? Esta vértebra tiene una característica muy interesante, porque tiene agujeros transversos, ¿sí? Por ahí va a entrar una arteria que se llama la arteria vertebral. ¿Se acuerdan que la arteria vertebral entraba por el agujero magno? Bueno, por ahí va a subir, viene del cuello y va a subir la arteria vertebral al agujero magno, pero va a subir por los agujeros transversales. ¿Ok? Solamente para que conozcamos las arterias. Entonces, del cuerpo a la apófisis transversa se va a unir y se llaman pedículos, ¿sí? Son pedículos que va a unir la apófisis transversa a la apófisis
del cuerpo a la apófisis transversa, y de la apófisis transversa a la apófisis espinosa se va a llamar lámina. Entonces esto va a ser un orificio, un espacio, y en este espacio ese va a ser el agujero vertebral, es por donde va a correr la médula espinal, Nosotros ya conocíamos a la médula espinal, ¿se acuerdan que les habíamos hasta en el examen vino un dibujo de la médula espinal que es así, ¿verdad? Que es una especie de H, ¿verdad? La médula espinal. Entonces, si yo la pusiera aquí va la médula espinal. Lo voy a poner, si puedo ponerla. Aquí va la médula espinal y entonces esta es la médula espinal. Y cada segmento medular va a ser va a tener una raíz anterior, va a tener una raíz posterior, ¿verdad? Que ya conocíamos, el ganglio de la raíz dorsal que va a estar aquí. Y entonces esto se va a unir para formar el nervio espinal y va a salir el nervio espinal, ¿sí? Por los agujeros vertebrales que están estos, ¿ok? Va a salir el nervio y entonces ya se va a hacer, y ese nervio pues va a ir al donde le corresponda, ¿ok? De esta médula espinal que estamos viendo, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes sepan, ya entendieron más o menos la vértebra, ¿verdad? ¿Ya pueden entenderla? ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces ya viendo eso, ¿sí? La vértebra, pues su cuerpo se articula con eso. Y ahí tiene unas carillas articulares también que se está articulando con ellas mismas. Por eso voy a poner ahora sí una diapositiva arriba para que vean ustedes, ¿verdad? Aquí está. Entonces cada vértebra se articula con ella misma, ¿verdad? En las apófisis transversas se articula y también se articula en los puertos vertebrales, ¿verdad? Por una articulación fibrocartilaginosa, tiene un disco intervertebral cada una de ellas. Entonces, ¿por qué estoy haciendo énfasis? Y aquí están los agujeros por donde va a salir el nervio espinal. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque la columna, la médula espinal cervical es muy importante, porque está saliendo, ¿qué nervio dijimos? Se está originando varios nervios, pero ¿cuál nervio me interesa que nos puede matar si lesionamos? Los cervicales. ¿Qué nervio? ¿Nervio? ¿Espinal? Frénico. El nervio frénico está originándose de C3, C4 y C5. Significa que si yo lesiono a nivel de, imagínense que la médula se rompa a nivel, vamos a ver vértebras, vamos a contar las vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo lesiono la vértebra a nivel de 3, de C3. ¿Qué pasa con el paciente? Dificultad para respirar. ¿Qué pasaría si yo lesiono aquí? Se corta todo. No va a Se poder muere. respirar. Se muere. Pues va a tener paro respiratorio. ¿Verdad? Todo acá está íntegro y va a tener paro respiratorio. Es lo que le pasó a Superman. Superman tuvo una lesión arriba, entonces, pero rápidamente, como tuvo paro respiratorio, lo pusieron a una máquina, podía mover los ojos, podía lo que ustedes quieran, pero no podía moverse y tampoco el diafragma. Por eso es que él estuvo conectado toda la vida a un respirador. En cambio, si yo tengo una lesión a nivel de C5, C6, acá abajo, ¿qué va a pasar? Una lesión de la médula. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el paciente? No va a poder mover sus extremidades. Claro, va a estar paralizado todo para abajo, pero como está íntegro C4, entonces el paciente va a poder respirar. ¿Se dan cuenta? Entonces el paciente va a estar cuadripléjico, pero va a poder respirar. En cambio, si es arriba de C4, pues evidentemente el paciente va a tener paro respiratorio por la lesión del nervio frénico. Es lo que quiero
que quiero que ustedes vean. Es por eso que en cualquier traumatismo les ponen un collarín, ¿verdad? Les ponen un collarín y el paciente así se va hasta descartar, hasta que podamos descartar nosotros una lesión medular. Y es por eso que lo primero que se hace es tomar radiografías de las cervicales, ¿sí? Se toman radiografías de las cervicales para saber si están bien alineadas, y se toma una radiografía de esta forma, ¿sí? Esa es una radiografía lateral de cervicales para saber que estén bien alineadas las vértebras, ¿ok? Muy importante esas cosas. Ya ustedes han llevado primeros auxilios y eso ya lo deben de saber. Aparte del ABC y todo lo que ustedes quieran, siempre, nunca se mueve el cuello en un paciente que ustedes no saben qué está pasando. Que siempre hay que fijar el cuello. ¿Ok? Muy bien, eso era como comentario, porque si no se nos van las cosas y después no hacemos lo que deben de hacer. Bueno, ayer estuvimos hablando acerca de, ¿cómo se llama? Acerca de los triángulos, ¿verdad? Y ahora los íbamos a definir. Nosotros definimos solamente un triángulo ayer, el triángulo submentoniano. Lo podemos volver a ver otra vez, de una vez para que ya quede esto listo y no tengamos que regresarnos a ningún lado. Ok, me voy a ir entonces a los triángulos rápidamente y vemos el triángulo submentoniano. Aquí está. Entonces, el triángulo submentoniano, vamos a ver los límites otra vez. ¿Cuáles eran mis límites del triángulo submentoniano? Rápidamente. El músculo de Anteriores del digástrico. Diente anterior del digástrico. línea media Línea media y y el cuerpo del y su piso es el músculo miloioideo, ¿verdad? Acá está, acá lo tengo al músculo miloioideo. Voy a hacer más grande esto todavía porque me da chance. ¿Ok? Y entonces su piso, el que está aquí abajo, es el músculo miloioideo. ¿Qué músculo miloioideo? Ok, ahora, ¿qué contenido tiene el triángulo submentoniano? Es el más fácil de todos porque es el contenido más fácil que tenemos. ¿Cuál es el contenido del triángulo submentoniano? Ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos submentonianos y el origen de la arteria, de la vena, perdón. yugular anterior. Yugular anterior. Muy bien, el origen de la arteria yugular anterior. Otra cosa que se me pasó decir, es que empieza uno a hablar y después se te va el rollo. Ya vimos el triángulo, es muy importante en el cuello, porque en el cuello se hacen muchas cirugías. Ustedes están muy jóvenes todavía, pero vean ustedes, acuérdense de la mamá o de la abuelita, cómo están las arrugas que se hacen en el cuello. Para verlos. ¿Cómo son las arrugas del cuello? ¿Sí, Mayra? ¿Cómo son las arrugas del cuello? ¿Son así? ¿Cómo son las arrugas? Son como transversales, ¿verdad? Esas se llaman líneas de tensión, que también están en la cara, que las habíamos visto, ¿verdad? Entonces, la línea de tensión van así. Entonces, cuando uno hace una cirugía de cuello, ¿cómo la vamos a hacer para que no quede cicatriz? Siguiendo la línea de tensión. Antes se llamaban líneas de Langer. Entonces, tenemos que seguir las líneas de tensión para que sea menos la cicatrización. Aunque no se les olvide, todo el cuerpo tiene líneas de tensión. Entonces, siempre que hacemos una incisión, tenemos que seguir de alguna manera la línea de tensión para que no quede tanta cicatriz. ¿Ok? No se les olvide eso. Muy bien. Eso como comentario, porque cuando vi piel no se los recalque. Ok, ahora sí, vuelvo a regresar a donde estaba. Y estaba en el cuello. Ahora vamos a seguir con el triángulo submandibular. El triángulo submandibular, voy a buscar una representación. ¿Sí? Voy a hacer muy bajo porque ya tenía una representación aquí del triángulo submandibular. Bueno, aquí está. Triángulo submandibular. ¿Qué contenido tiene el triángulo submandibular? Perdón. Límites. Borde inferior de la mandíbula. Borde inferior de la mandíbula, aquí está. El vientre posterior del digástrico. Vientre posterior, ¿verdad? Posterior y anterior. Y anterior y posterior del digástrico. ¿Y el piso cuál es?
Los músculos miloideo y ogloso. Y el gloso, muy bien. Miloideo y iogloso. Muy bien. Ya tenemos ahí los músculos. Ahora, el contenido del triángulo submandibular. ¿Cuál va a ser el contenido del triángulo submandibular? Bueno, La glándula submandibular. muy bien, la glándula submandibular que va a estar cubierta por una cápsula, ¿verdad? La glándula submandibular va a ser cubierta por una cápsula. Y entonces la glándula submandibular tiene un componente también que se va por arriba del músculo miloideo. Y entonces aquí no está bien definido, pero ya lo habíamos visto. Me voy a regresar un poquito a la glándula submandibular acá para verlo. Oh, ya me pasé. Estas son las líneas de tensión que les decía. Vean ustedes, las líneas de tensión. En el cuello, ¿cómo son? Transversales, ¿verdad? Aquí están las líneas de tensión. Muy bien. Espérense. Ok, aquí está. Vean ustedes, esta diapositiva es muy representativa. Aquí está, y aquí vamos a ver todos los contenidos. Entonces, los límites son, aquí está la mandíbula que la quitamos, y aquí está el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Aquí lo tenemos, ¿ok? Muy bien, entonces el contenido va a estar en relación con la glándula submandibular. Esta es la glándula submandibular que tiene un componente inferior al músculo miloideo, que es este, y tiene un componente superior al músculo miloideo. ¿Ven cómo está aquí? Y entonces esta glándula está cubierta por una cápsula, ¿sí? Y entonces su conducto sale a la parte superior y va a seguir en el piso de la lengua para desembocar a los lados del frenillo, en lo que es el piso de la lengua. Sí, a lo largo del frenillo de la lengua. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué estructuras se van a relacionar por delante y por detrás de la glándula? Es importante porque se hacen cirugías de la glándula. Cuando hay tumores, entonces hay que conservar esas estructuras. Muy bien. ¿Qué estructuras van a ser? ¿Cuáles son las estructuras más superficiales? Aquí lo vamos a ver en esta diapositiva. Aquí, para empezar. ¿Cuál es la estructura más superficial? Va a ser la vena. Aquí está, la vena oftálmica, qué bárbaro. La vena facial. La vena facial aquí está. Es la primera estructura que vamos a ver. Si nosotros disecáramos, quitáramos la piel, tejido celular subcutáneo muy pequeño, después el platisma, quitando eso, lo que vamos a encontrar es la vena facial. Después de la vena facial, vamos a tener la arteria facial. Por eso es que la arteria facial se mete al triángulo y luego por debajo del ángulo hace una vuelta y se viene superficial. Nosotros hasta podemos tocar el pulso de la arteria facial si ustedes quieren. Podemos tocar el pulso de la arteria facial. Aquí está. Después, más posterior o sea, más profundo a la glándula, vamos a tener este nervio. ¿Cómo se llama este nervio? El nervio hipogloso. Muy bien, el nervio hipogloso. Vean que el nervio hipogloso es un par craneal que sale por el conducto del hipogloso, ¿sí? Y le da vuelta a esta arteria que está aquí, que es la arteria occipital, ¿ok? Y se viene por delante de la vaina carótida que vamos a ver ahorita, se mete al triángulo submandibular, se va posterior a la glándula, o sea, profundo a la glándula submandibular, y entonces llega a inervar los músculos de la lengua, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del palato gloso. ¿Qué otro nervio vamos a tener? Aquí está. ¿Qué otro nervio vamos a tener que sea igual, que viene, es el nervio? Miloideo. Miloideo, muy bien. Aquí está, nervio miloideo, porque va a llegar a inervar al músculo miloideo y al vientre anterior del digástrico. Y más profundamente va a ir la cuerda del tímpano, que va acompañándose con el conducto submandibular.
Ok, aquí va la cuerda, más profundamente. Entonces, esas son las estructuras que vamos a tener en el triángulo submandibular. Y también vamos a tener ganglios linfáticos. Siempre vamos a tener ganglios linfáticos porque recuerden que en el cuello hay muchos ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos submandibulares, como en este caso, ¿verdad? Ahí están los ganglios linfáticos submandibulares. Y aquí podemos ver la vena superficial, la vena facial, la arteria facial, los ganglios superficiales, y entonces la glándula, y por detrás de la glándula o profunda de la glándula, el nervio miloideo, el nervio hipogloso, y más profundamente va a estar la cuerda del tímpano. ¿Okay? Esas son las estructuras entonces que va a tener el triángulo submandibular. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el triángulo carotidio. ¿Por qué se llama triángulo carotidio? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos al triángulo carotidio. Aquí está. Límites del triángulo carotidio, ¿cuáles son? El vientre posterior del digástrico, Posterior del digástrico, el músculo homoioideo, vientre superior del homoioideo y el esternocleidomastoideo. esternocleidomastoideo. Muy bien, ok. Esos son los límites del triángulo subcarotidio. ¿Y qué va a tener? ¿Por qué es importante el triángulo carotidio? Bueno, porque ahí va a tener a la vaina carotidia. Es esta estructura. Aunque se ven separadas aquí, pero es una vaina. Es una vaina. Y de aquí, yo creo que es importante, antes de seguir con el triángulo carotidio, es importante ver un forro, ¿sí? El forro de esto. Vamos a ver el forro. Aquí está. Esto va a venir en el examen, ¿sí? También este dibujo. Vean ustedes el forro que tiene el cuello, ¿sí? Para que podamos entender lo que es la vaina carotidia. Okay, ese es el forro, vean. Vamos a ver, piel, tejido celular subcutáneo, y entonces en el tejido celular subcutáneo está el platisma, que es este músculo, y entonces tenemos una fascia, la primera fascia, que es esta, la fascia de revestimiento, ¿sí? La primera fascia que tenemos, ¿ok? Y esa va a envolver a los músculos los más superficiales, como es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Aquí están envueltos, que está en rojo, ¿verdad? Después, seguimos con la otra fascia, ¿sí? La que sigue, que es esta, la que va a envolver a los músculos infraioideos. Aquí está, ¿ok? A los músculos infraioideos, que esa es la fascia pretraquial. Esa fascia pretraquial tiene varias, ¿cómo se llama? Varios componentes, ¿ok? ¿Ok? Tiene el componente que va a cubrir a los músculos, vean ustedes, a los músculos infraioideos, y entonces va a formar una vaina que se llama la vaina carotidia. Esta vaina carotidia es un tubo, aquí es un corte transversal, pero realmente si lo miramos así, de superior a inferior, es un tubo que va a venir desde la base del cráneo y va a terminar en el cuello, ¿sí? Va a bajar. Entonces, en ese tubo van a venir tres estructuras importantes, que es las que están aquí. La vena yugular interna, va a venir la arteria carótida común y la carótida interna por arriba de C4, y el nervio vago por detrás y el medio. Eso es lo importante que tiene esta vaina carotidia, que van a ir estas estructuras aquí. ¿Ok? Y entonces tenemos la porción visceral de la lámina pretraquial, que es la que va a cubrir a lo que es la glándula tiroides. Aquí está. ¿Ok? La glándula tiroides. Eso es la porción visceral de la lámina pretraquial, o sea, de la fascia pretraquial. ¿Ok? Tenemos aquí unas fascias independientes, que es la fascia bucofaringea, por detrás del esófago, y la fascia alar. ¿Ok? Más adelante le voy a hacer un énfasis a esto porque es importante. Y por último,
tenemos la fascia o la lámina prevertebral, que es esta. Realmente, si ustedes se dan cuenta, todas son la fascia profunda, ¿sí? Pero se dividen en varios lo que está formando cada una de ellas. Entonces, esa es la lámina prevertebral.